Señoras y señores, como ven, ya nos hemos puesto nuestro atuendo propio para estar en el campo y le damos la bienvenida a Espacio Coin nuevamente al amigo Juan González. Juan nos enseñó hace unos, pues un año aproximadamente, el programa del Centajo del Quemao. Juan, hemos tratado prehistoria con el Centajo del Quemao, hemos hecho historia medieval con el recorrido por las alquerías. Hoy podríamos decir que vamos a hablar de edad antigua en la historia de Coin. Sí, vamos a hablar un poco de edad antigua, pero incluso yo creo que vamos a hablar un poquito más de protohistoria. Ajá. Que es la fase que hay a caballo entre lo que es la prehistoria y la historia propiamente dicha. ¿Qué separa, digamos, la prehistoria de la historia? La aparición de la escritura. Sencillamente, ¿verdad? Sencillamente. Y entre ambos... Hay varios elementos más, pero sí. Por ejemplo, para un niño de primaria, lo que se le enseña básicamente es que con la aparición de la escritura diferenciamos entre prehistoria e historia. La protohistoria estaría a caballo entre ambas, entre ¿no? Entonces, ambas. ¿No? Desde aquí precisamente vemos el Centajo del Quemao, que está allí. Pues ese Centajo del Quemao es la prehistoria. Podríamos decir ahora nos vamos a ocupar de la protohistoria o edad antigua, como tú nos has dicho. Y Juan, lo primero, te he preguntado conforme veníamos sobre las piedras que nos encontramos en el terreno, esos vestigios de algo, y tú me has dicho, oye, que hay que distinguir entre las piedras del terreno y... los elementos constructivos, las piedras, digamos, alóctonas que han venido de fuera y que se han utilizado en la construcción, por ejemplo, de los muros, murallas, viviendas. Aquí tenemos, por ejemplo, calcofilitas, que para que nos entendamos un poco son pizarras, o como la gente del terreno dice, esto es una jerriza. Y tenemos que diferenciar de otro tipo de roca, que en Coín llamamos cantillo, el travertino, una roca calcárea, y que esta evidentemente viene de fuera, probablemente de las canteras que había en Coín. Y que en este caso da la indicación y el vestigio, como aquí nos encontramos, ¿verdad? Aquí está perfectamente un bloque tallado. Que se trata de una, digamos que, manufacturización en este caso del hombre, es decir, esto está labrado, se ve que está perfectamente labrado, ¿no? Está procesado. Vestigio de que aquí ha habido un emplazamiento. Sí, claro. Además, justo al lado tenemos otras rocas de las que sí se dan en el terreno, de las pizarras, pero que, como verás, todavía conserva parte del mortero de cal que las cohesionaba. Sí. Vamos, tenían que tener un hormigón, un cemento que fijara una piedra contra otra en el muro. La técnica constructiva de aquellos entonces, ¿verdad? ¿Cómo hacían su hormigón o su mortero? Mortero de cal y arena. Sin más, ¿verdad? Y agua. Y agua. Bueno, pues como hemos dicho, del Centajo del Quemao, estamos en el Cerro del Aljibe. Nos va a enseñar quizás pues una de esas primeras, digamos que vestigios de la muralla fortificada que aquí podría haber, ¿verdad, Juan? Eso es lo malo que yo digo que tiene muchos yacimientos, que llega uno al lugar y lo que ves monte, ves campo, ¿no? Pero hay que saber, como bien has dicho antes, que hay que saber ver. Pues vamos entonces a aquella construcción. Ya estamos aquí, ¿no, Juan? Sí, aquí vemos uno de los bastiones, de los restos de los bastiones que había en este perímetro amurallado. Tenía distintos perímetros amurallados este yacimiento arqueológico, que hay que hablar que básicamente es un oppidum ibérico. ¿Un? Oppidum, me dirás, ¿qué es un oppidum? ¿Qué es un oppidum? Una especie de ciudad, fortaleza que controla a su alrededor un amplio territorio. Con otros yacimientos más pequeños. ¿Se supone que esta serie? Dime. Hay como una especie de reyesuelo, digamos de cabecilla indígena que controla pues todo un territorio a su alrededor. ¿Se supone, Juan, que esta sería la primera línea de defensa del poblamiento? No, lo que pasa es que en esta vertiente, la vertiente este solamente se conserva pero en otros puntos del cerro sí se conservan otras líneas, hasta 3 líneas de murallas diferentes. O sea que 3 líneas diferentes de grado de defensa para, según también más cercana al centro. Cae el primer recinto de muralla a defender el segundo. Y tienen una parte de Acrópolis, que significa simplemente ciudad alta, que lo tenemos allí al fondo. Hasta a tomar aquello que costaría. Yo no sé si llegaron a tomarlo por la fuerza alguna vez. A fe de lo que hemos visto, por lo empinado y escarpado del terreno, me imagino que por la otra vertiente casi lo mismo. Casi lo mismo, no. Peor, ¿no? Bastante más. Esta es la parte más accesible. Sí, ¿verdad? Evidentemente es una zona de defensa y en el mejor de los sitios, mientras más alto mejor, ¿verdad que sí? Antes preguntabais que por qué se establecían aquí en lo alto. Ya estáis viendo que visualmente se controla la costa malagueña, Cártama, Álora, Sierra Prieta, o sea, todo el entorno se controla desde aquí. Hemos llegado simplemente con los micrófonos y la cámara exhausto, imagínate con la lanza de piedra, ¿no? Seguimos, ¿no, Juan? Venga, pues vamos allá.
decíamos, Juan, en lo de ver y lo de mirar. Me preguntas, ¿qué es lo que es esto? Me acabas de preguntar. Yo diría, bueno, pues una albarrada que el propietario ha hecho para sujetar que no se venga la tierra para abajo. Lo que pasa es que es una albarrada, digamos, bastante larga, ¿no? Hombre, pues para ahorrarte el dinero y no tener que comprar cemento de... Es que rodea toda Sí, ¿verdad? toda esta pequeña meseta. Esto no es más que una de las líneas de muralla, la que hemos visto en aquel lado. Ajá. Básicamente lo que queda es los cimientos y el primer tramo. Claro. Esta es esa, digamos que vestigio de fortificación, como decimos, de todo este recinto, sin más, otro recinto más, ¿no? Juan, esto habría que conservarlo, esto habría que protegerlo, esto habría que datarlo, ¿qué habría que hacer con él para considerarlo de nuestro patrimonio? Que yo me imagino que es patrimonio nuestro, Es evidentemente. patrimonio nuestro y a pesar de lo poco investigado que está, es uno de los yacimientos más investigados que hay en Coín. Sí. El Cerro del Aljibe, con numerosas publicaciones, alguna que otra intervención arqueológica y aparte de todo, la Ley de Patrimonio Española dice que cualquier lugar donde quede un castillo, una fortificación o resto de ella, automáticamente está declarada bien de interés cultural. No hace falta incoar un expediente como se hizo en el Llano de la Virgen o en cualquier otro yacimiento. Ajá. Automáticamente esto está declarado bien de interés cultural por la Ley de Patrimonio Española. Por lo tanto, es de nuestro patrimonio. Es de nuestro patrimonio. ¿Seguimos para la fortificación del recinto? Bueno, Juan, me has dicho que tenía especial interés en que sacásemos ese meandro del río de Río Grande, el meandro de Villalba. ¿Por qué en concreto? Porque, como he dicho, esto es un opidón ibérico que básicamente pues se compone de un yacimiento principal, digamos un yacimiento matriz y una serie de yacimientos satélites controlados por este yacimiento principal. Y uno de ellos es el yacimiento arqueológico de Villalba. Ahí tenemos un lugar por donde se vadeaba el río y se supone que ahí se pagaba un peaje por vadear el río. Porque ahí han aparecido tanto en el Aljibe como en Villalba monedas de seca, de sitios donde se acuñaban monedas muy distantes geográficamente, de Clunia, en Burgos, Sí. de Valencia, que es Valencia, Meritegusta, Mérida, de Numidia, que es en el norte de África, la zona argelina. Aparte de yacimientos ya más cercanos, Malaca, Cartella, Colonia Patricia. Eso da la sensación de, como estabas diciendo, ¿verdad?, relación comercial cuando mínimo entre la zona de aquí del Aljibe y la zona también del río, ¿no? Claro, pero sobre todo con gente que venía de otros fuera lados. y que se les cobraba por vadear el río por esa zona. Además, ese vado se ha mantenido. ¿Dónde está el actual puente de Valenciana a Villalba? Bueno, Juan, pues nos vamos a detener nuevamente ante una nueva línea defensiva. Ya esta es una de las últimas. Sí. ¿Ves que cuesta, no? Joder, Pues cuesta la cuesta. Lo mismo le costaba Al enemigo, al ¿no? enemigo. Me dices, nuevo vestigio amurallado, ¿no? Sí, además este está mejor consolidado. Como hemos visto, el anterior estaba hecho de sillarejo, piedra en seco, y este tiene ya Su nuevamente mortero, su ¿verdad? mortero. Sí. Oye, Juan, y digo una cosa, estamos viendo un recinto defensivo, otro anillo defensivo. Evidentemente se trataba también de una población, y estamos hablando de ese periodo ibérico, pues que estaba pertrechada, que tenía sus defensas, ¿no? ¿Era guerrera? Bastante. Sí. De hecho, en la anterior localización que hemos estado, Ajá. allí se encontró una panoplia, el ajuar de un guerrero ibérico ¿Qué dices, sí? del siglo VI a.C. Estamos Ajá. hablando de unos 2600 años, para que vean la antigüedad que tiene esto, aunque tiene una ocupación aún más anterior, Sí. más antigua. Sí, porque estamos, como estamos haciendo, tratando, pero de ese periodo ibérico, por así decirlo, edad antigua, como me decías anteriormente. Pero me cuentas que estos asentamientos trascienden mucho más de la época ibérica, ¿no? Sí, arranca con un yacimiento neolítico en el olivar de Almagro, después continuamos con otro que está a caballo entre el neolítico y el calcolítico, de edad del Ajá. cobre, que son los billares de Alganes. Tenemos un dolmen, el dolmen del Cerrete de la Cañada de Alganes, edad del cobre, pero es que entre los elementos, por ejemplo, que se encuentran en la sala arqueológica de Coín, hay un martillo minero
que de la edad del bronce, que para la gente más o menos pueda hacerse una idea, es como un ovillo de estos grandes de lana Sí. que están estrangulados por el centro. Este estrangulamiento se aprovechaba para engarzar con madera Ajá. la piedra, porque el martillo no era metálico, era de piedra. Era de piedra. Para trabajar en las Ajá. canteras, en Qué las curioso. minas. Y todo en este emplazamiento, todo Todo eso esto en este emplazamiento. ¿no? Después tiene una ocupación ibérica, Sí. tiene otra romana, medieval y casi hasta época moderna. Bueno, seguimos para la Acrópolis, ¿no? Sí, antes me gustaría puntualizar Sí. que el ajuar este ibérico, que también se encuentra en la sala arqueológica, es bastante completo, se compone de unas puntas de lanza, algunas de ellas de manera ritual están inutilizadas porque se doblaban. ¿Para qué? Para evitar la picaresca. Ajá. Se creía mucho, o sea, tenía ideas religiosas, pero lo que se pretendía también es que te enterramos a ti como guerrero con todo tu ajuar, pero que no llegue otro detrás Y me lo quite. y te lo ¿verdad? quite. Se inutilizaba. En aquella época los enterramientos era por inhumación, perdón, por incineración, no por inhumación. No se enterraba. Sí, se sino quemaban. Se quemaban y las cenizas se depositaban en una urna o simplemente en un hueco en el suelo junto con su ajuar. Hemos dicho que tiene una serie de puntas de lanza, unos regatones o conteras, que es que al final del astil, Sí. digamos, de la lanza, del palo, pues tenía otra punta metálica para hincarla en el suelo, y si estás combatiendo en el cuerpo a cuerpo, Ajá, tú ajá. puedes hincar, digamos, por, Claro, claro. por los dos lados. Tenía una espada corta, tenía una hebilla de cinturón de bronce bastante grande, de tradición celta o celtíbera, y dos pendientes amorcillados. Eran de hierro, pero tenían un baño de oro. Ajá. O sea, que eso de que los hombres llevaran pendientes no, es de no ahora. es de ahora, no es moderno de ahora. Seguimos para la Acrópolis, ¿no? Seguimos para la Acrópolis. Previo a llegar a la Acrópolis, estamos aquí en una zona que tú me dices que es donde la gente quería o se suponía que estaba el aljibe. Sí, aquí se supone Es decir, disculpa, el nombre del cerro y del emplazamiento actual, aljibe, es porque había aljibe. Se supone Se que sí, supone, ¿no? no se ha encontrado. Ajá. No se ha encontrado. Curioso. Ya Pascual Madó, en su diccionario geográfico histórico estadístico del año entre el 1845 y 1850, hace una descripción del Cerro del Aljibe. Bueno, y hablan de que hay un aljibe tan profundo que dejas caer una piedra y no se escucha El sonido. al caer en el fondo. Aquí la Casa de Oficio Cerro del Aljibe, a través de su módulo de auxiliar de arqueología, hizo una intervención arqueológica conjuntamente con la Universidad de Málaga, porque se supone que este era el lugar donde estaba el aljibe, donde el Cerro del Aljibe tiene también mucho de leyenda, De leyenda. a su alrededor. Aquí ha venido la gente buscando tesoros hasta época muy reciente. Y aquí es donde habitualmente se ha excavado, ¿no? Se ha retirado piedra y Sí. tierra para ver si aquí estaba el aljibe. Pero Porque en el pincharon aljibe hueso. se acumulaba pues parte de esas riquezas, ¿no? Aquí lo único que se ha encontrado básicamente es la roca madre, la pizarra. piedra, ¿verdad? Pero curiosamente, en este corte apareció una de las necrópolis de los lugares de enterramiento de época medieval. Fíjate. En concreto de época Hamudí. Musulmana, ¿verdad? Musulmana. Porque aparecieron una serie de fosas de enterramiento. Una de ellas contenía además, digamos, los restos de un niño. Ujú. Y también una moneda, que fue lo que nos permitió datar Claro. con exactitud Claro. Sí, porque, la necrópolis. Estas cosas, por así decirlo, si me disculpa la inapropiedad de la expresión, se datan principalmente o bien haciendo análisis de restos humanos a tipo carbono 14, o bien por la cerámica que se encuentren alrededor, o bien por las monedas que se encuentren y cosas de esas así, ¿no? Exactamente, por el tipo de enterramiento, porque ya hemos dicho antes que en época ibérica los enterramientos eran por incineración. Sí, ajá. En el Alto Imperio Romano también por incineración, pero ya en el Bajo Imperio Romano se cambia el ritual de enterramiento al de inhumación. Y aquí tenemos algunos que están a caballo entre el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Sí, ¿verdad? Porque tenemos enterramientos hechos con tégulas. Las tégulas son unas tejas planas de época romana que la utilizaban a forma de tejado y con ladrillos, y hacían como un féretro donde... Que probablemente esas tégulas no las encontraremos a lo largo del Sí, recorrido, sí. ¿verdad? Hay Seguro. muchísimas a lo largo de todo el yacimiento. Ya estamos directamente en zona de edificación de la Acrópolis. Vemos perfectamente, ¿verdad? Donde estamos ahora mismo, pues perfectamente delimitada, ¿no? La zona de construcciones, ¿no? Bueno, son los derrumbes de las construcciones que había aquí. Pero este amontonamiento es antrópico, pero muy reciente.
Ajá. ¿Y aquí en eso? Olivar. Sí, cierto. El dueño ha amontonado, acumulado las piedras Vaya, hombre. en un lateral. Ni gozo ni un pozo. Pero- Sí, dime. Pero sí es cierto que estos son restos De la Acrópolis, ¿verdad? de las construcciones que había aquí. Lo mismo que no suben a atacar mucho los enemigos, tampoco se trae la piedra allá abajo aquí arriba. Eso está más claro que el agua, ¿verdad? En la medida de lo posible, no, aunque hay alguna que se trae. Me decías anteriormente, estas tejas, Ujú. porque son tejas, ¿verdad? La Son- vemos. estos son restos de teja. Restos de tejas, que ahora las vamos a depositar por esa ley del patrimonio que dice que no podamos coger ¿Aquí nada. mismo? Pues con permiso yo no voy a hacer ningún daño. Tú querías hacer una mención especial en este programa, ¿verdad? Me has dicho. Sí, a Bartolomé Sánchez, porque fue la primera persona, además coíno de pro, que dio noticia de lo que aquí había. Él hablaba de tejoletos moros, ¿no? De época islámica, ¿Como por ejemplo? como por ejemplo parte de los que tenemos aquí. Ajá. Después se ha comprobado que el yacimiento tenía muchísima más importancia, pero él fue el que dio las primeras noticias a otro gran investigador, al que Coín en el mundo de la arqueología le debe mucho, que es Juan Fernández, Claro que sí. profesor del área de prehistoria de la Universidad de Málaga. Si no me equivoco, eran amigos o por lo menos conocidos. Sí, creo, muy ¿verdad? amigos. Ajá. Bueno, pues nuestro recuerdo para el gran Bartolomé Sánchez, por supuesto. La depositamos donde la hemos cogido aproximadamente y seguimos viendo ya que estamos en la cima del Cerro del Aljibe, precisamente en esta Acrópolis, ¿no? Sí, además aquí vais a comprobar el dominio visual que tiene de todo el territorio, De todo, absolutamente de todo. de todo lo que lo circunda, de lo que es el Valle del Río Grande, pero que hasta del propio Coín. Sí, ajá. Esto en cuanto aquí había un hins, una fortificación en época medieval. Alguien me rebatía una vez que, interesado también por la historia, digamos, local, que los emplazamientos más antiguos de Coín, salvando incluso la prehistoria, sino en época medieval, estaban en el municipio, pueblo. en el pueblo, en el casco urbano. Y yo le tuve que decir que no, que curiosamente o precisamente la excavación que hizo la Casa de Oficio pues demostró que aquí en épocas Hamudí había un asentamiento bastante importante. Vamos hacia allá entonces, ¿no? Hemos visto la zona de la Acrópolis. Podría decirse que esta es entonces quizás... ¿qué? Porque se ve que son piedras así puestas que están evidentemente de construcción humana, ¿no? Pero hace falta una buena intervención arqueológica, una Sí. buena excavación, porque aquí podemos hablar por lo que observamos en superficie, pero la mayor parte está sepultado, Fíjate. está soterrada, así que aquí entramos ya dentro del terreno de la especulación. Casi, ¿no? Sí, casi no, de lleno. Sí, bueno, pero especulación, pero un poco lo que me estás diciendo. Hay Sí, que saber ver y ver como en otros programas hemos dicho que esa disposición así de las piedras No es natural. no es natural. Además, yo siempre lo he dicho, una piedra de manera natural en el campo, rara vez te la vas a encontrar en posición vertical, porque por la propia gravedad Ajá, ajá. Tiende a caer. tiende a caer. Y aquí Y aquí- vemos cómo están puestas aquí una intercaladas, por alineación. ejemplo, ¿verdad? Trazada perfectamente, Ajá. además, en sus alrededor, cerámica, además de época ibérica. Pues- Ya nos está pues dando pistas de qué es lo que puede haber aquí. Supondríamos esto la fachada, por así decirlo, o la pared de una edificación. Suponemos. Sí, ¿de qué tipo de edificación? No sabemos si era vivienda, si era un palacete, Ajá, ajá. porque estamos hablando de que esto era prácticamente una ciudad. En los alrededores se han encontrado restos de un altar romano, de un ara. Sí. No sé, aquí se han encontrado también restos de un capitel de orden corintio. Griego. Sí, el orden, pero eso no quiere decir que sea griego. Ajá. Digo que el orden es Sí, sí, el sí, orden sí, sí. corintio. ¿De un templo? Pues muy probable. Ujú. Además de mármol, ¿no? Que aquí había cosas de bastante valor. Bueno, valor. Para mí todo tiene su valor histórico. Pero hay gente que le da un mayor valor a aquellas piezas más elaboradas. O de unos materiales. También hay gente que dice que si no tiene más de 5.000 años, pues no es arqueología, no es historia, Exactamente. no es interesante, ¿verdad? ¿Continuamos con el recorrido? Continuamos. Vamos allá. Aunque no lo parezca, tenemos aquí también vestigios de lo que se hace en el Cerro del Aljibe, ¿no? Me dice que esto es una estaca de cuando la universidad ha investigado aquí. Sí, dentro de su proyecto de investigación general sobre la cuenca de Río Grande, Ujú. pues aquí este yacimiento en concreto está bastante documentado en cuanto a prospección arqueológica, prospección superficial, no en cuanto a excavación. Excavación solamente se ha hecho un pequeño corte a través de la Universidad de Málaga y otro a través de la Casa de Oficio, solamente.
La primera noticia que yo tuve de este yacimiento hace ya unos pocos de años, mi padre estaba aquí arando con la yunta de vacas. Lo seguimos relacionado con el campo, como vemos, ¿no? Sí, sí. Vine a traerle la talega con el desayuno y me encontré a Ángel Recio, uno de los arqueólogos de la Diputación Provincial, con una serie de jalones, tomando fotografías. Yo he visto la cerámica, pero yo no le había dado mucha importancia. Y le tengo que estar muy agradecido porque sin conocerme de nada y al ver que a mí ya me gustaba todo lo que era el mundo de la historia, la geografía, ¿no? Lo que hoy en día es conocimiento del medio para los chavales. Y me tomó los datos de mi dirección y me mandó una publicación que había hecho, la primera de este yacimiento, Juan Fernández, sobre unos restos cerámicos y otro tipo de materiales que habían aparecido aquí superficialmente. Me lo envió por correo y le estoy muy agradecido porque fue mi primer contacto con este yacimiento. Y por cierto, Juan, se ha hecho muchas publicaciones, se ha editado mucho sobre lo que de aquí ha aparecido, sobre lo de aquí se sabe, sobre lo que aquí se sabe o no. Son muy insuficientes, sin embargo, es de los yacimientos, digamos, de Coín más estudiados. Sí, como me has dicho antes, ¿verdad? Y hay publicaciones entonces en este caso que acreditan en Mainaque, en Bética, creo que casi todo está en Bética, aunque en Mainaque se hace alguna que otra mención también. Después este yacimiento ha sido muy expoliado, muy expoliado. Muchos de los materiales que aquí se han sacado están en colecciones particulares y esas colecciones particulares sí también se han estudiado a su vez. Y Carlos González Cravioto pues tiene un amplio estudio numismático de las monedas que aquí han aparecido. Que han aparecido muchas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues seguimos viendo este yacimiento del Cerro del Aljibe. Prácticamente así terminamos el recorrido, este recorrido en el día de hoy por el yacimiento del Cerro del Aljibe. Juan, haciendo mención precisamente, y aquí está ese cartel que anteriormente has explicado, de las excavaciones arqueológicas que aquí se hayan hecho, ¿verdad? Sí, pero la verdad, como yo he dicho, esto es el inicio del camino, que hemos emprendido, pero que queda mucho por recorrer. Aquí hay mucho por investigar. Se deberían evidentemente entonces de dedicar más de lo que se pueda, cuando se pueda, para sacar toda la historia que este cerro, que este yacimiento tiene encerrada, y valga la reiteración, Juan. Es que nuestra historia, y recientemente acaba de finalizar Fitur, y hemos visto que la Costa del Sol lleva como complemento no solamente el turismo sol y playa, sino lo que es gastronomía, patrimonio, y aquí es donde el Cerro del Aljibe juega un papel, creo que esencial. Y lo último, los ciudadanos tenemos el derecho de disfrutar de nuestro patrimonio, ¿verdad? Y saber de nuestra historia. Y saber de nuestra historia. Pues agradecerte como hiciste la otra vez también este tiempo de colaboración, ¿vale? Como siempre. Gracias a ti. Servicio. Nosotros seguimos en Espacio Coín.